Buenas noches. Personalmente, la política a través de los años se nutre de tantas cosas que dicen por ahí que en la política nada es imposible. Yo creo que sí, que hay cosas imposibles en la política. Y eso se dice después de el Frente Patriótico y otras cosas. Por ejemplo, recordemos cuando el doctor Balaguer nombró a Elías Wessing Chávez, Elías Wessing y Wessing. La gente se sorprendió, pero venga acá. Y hay tantas cosas en la política que a veces uno dice, ¿y eso sucedió? Es verdad, sucedió. Por ahí anda el expresidente Hipólito Mejía, aspirando otra vez, con todo el derecho, todo el derecho. Y es posible, porque estamos vivos, que él sea presidente otra vez. Y en la viña del Señor todo es posible. Entonces, ¿por qué es imposible que el Partido de Liberación Dominicana, que es el partido por tradición, que con la unidad ha llegado al poder, siempre? Es así, ese es el buque insignia del PLD, la unidad. ¿Y es imposible en el PLD eso? No, es imposible. Entonces, el próximo 19 convocaron para introducir el tema de un posible proyecto o anteproyecto al Congreso de una posible repostulación del presidente Danilo Medina, que hasta la fecha, hoy estamos a 13 del mes de abril del 2015, hasta la fecha, el presidente actual constitucional de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, en varias veces que se ha reunido con su hermano y amigo de 42 años, el expresidente Leonel Fernández, no le ha dicho textualmente que él aspira a una reelección. Óigase, no le ha dicho eso todavía. Mire, hermano, yo quiero que usted me ayude, yo tengo este proyecto y deseo ser presidente nueva vez. No se lo ha dicho todavía. Y la gente diría, pero ¿y por qué? Porque se ha visto muchas veces y se ven los aprestos para una posible repostulación. No se lo ha dicho. Y el expresidente Fernández ha dicho lo inverso. Bueno, él me ha dicho que mandó y autorizó a desmontar todo eso. Entonces, uno a veces no entiende la política. En apenas segundos, nosotros tenemos como invitado a Domingo Jiménez, que es parte del proyecto presidencial del expresidente Leonel Fernández, y quien nos va a decir cosas que él sabe más que nosotros. Por lo menos estuvo allá en vivo en el acto que hizo el presidente Fernández en el Palacio de los Deportes, y nos diría otras cosas también que nosotros estamos interesados en saber, nosotros y ustedes, en apenas segundos. Domingo Jiménez con nosotros aquí en Personalmente. Mi querido Domingo, buenas noches. Buenas noches. Un placer. René, qué bueno estar acá. Domingo, placer tenerte aquí en Personalmente. Muchas gracias, Mayogané. El placer es mío, realmente. Qué bueno. Domingo, decíamos en la introducción que en la política nada es imposible. A veces uno ve las cosas y dice, bueno, pero ¿cómo es posible que fulano se pongan de acuerdo y que vino fulano de aquí para allá y que
Y suceden cosas que a veces uno no creía posible, pero suceden. Entonces a veces mucha gente con esta situación del PLD a lo interno dice, bueno, hay que esperar el 19 a ver si esta gente se ponen de acuerdo, cómo están los intentos reeleccionistas. El presidente Fernández ayer, antes del acto, le habían hecho una llamadita para ver si posponía el acto, no fue así, y la gente está a la expectativa para ver lo que sucede el 19, y a veces uno mentalmente se pone una película y dice, bueno, jalándose uno con otro, y hace una comparación muy mínima con lo del PRD, guardando la diferencia mínima. Entonces a veces me imagino yo la Churchill y la comparo así, podría suceder algo parecido. Entonces, que a veces yo lo veo imposible que suceda. Para ti que tienes tantos años y has usado o te han puesto a usar el sedazo allá en el PLD, ese comportamiento de tu partido en estos tiempos, si es posible que sucedan esas cosas mínimamente, aunque sea con la gran diferencia existente en estos momentos, y a sabiendas tú del comportamiento cívico y político del PLD, ¿qué podría suceder? ¿Qué, por intuición y por lo práctico que tú lo has vivido al interno del partido? Bueno, Mayobanet, gracias, te reitero, por la invitación a compartir algunas ideas, unas ideas que se debaten dentro del Partido de la Liberación Dominicana, en un momento en que parece convulso, ¿no? En que parece en agitación, pero que definitivamente hay una garantía en el PLD, muy grande. Y cuando yo lo escuchaba a usted decir, muy difícil, no obstante, plantear la posibilidad de ese cataclismo en el Partido de la Liberación Dominicana, usted agregaba, muy difícil. Y usted sabe por qué verdaderamente es muy difícil. Porque el PLD todavía fundamentalmente está dirigido por su primera y su segunda generación. Y tanto la primera generación del PLD como la segunda generación, que todavía somos determinantes en la dirección, en la conducción del partido, fuimos formados en los círculos de estudios y bajo la disciplina no impuesta como creen muchos, sino la disciplina consciente a que se nos llevó a los PLDistas. Y se nos llevó a una disciplina consciente desde esa escuela de formación política, la más formidable, a mi opinión, que ha tenido la República Dominicana, la Escuela del Partido de la Liberación Dominicana, que en algún momento deberemos retomar. Pero esa es la garantía, y efectivamente yo creo que la inteligencia emocional que ha demostrado el principal liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana, que se resume, no hay por qué tener ambajes en decirlo, se resume en el presidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina. Ahí se concentra ese liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana, y ellos han demostrado en circunstancias mucho más complicadas que la que estamos viviendo actualmente. Domingo, pero yo no he visto una más complicada que esta. Voy a plantearle. La Constitución del 2010 le resolvió un problema al PLD, un problema que se dio en el 2007. Su principal liderazgo, confrontado, disputándose una misma posición pública, la presidencia de la República. El presidente Leonel Fernández, presidente del partido, presidente de la República y líder de la organización, confrontando al liderazgo que representa el compañero Danilo Medina en el año 2007. Eso viene de atrás. Entonces, muchos creyeron en ese momento, con esa ruptura coyuntural, creyeron que el PLD se abocaba efectivamente a una conflagración que terminaría haciéndole un daño irreversible al Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, las elecciones internas se dieron el 6 de mayo, ganó el presidente Fernández esa contienda interna,
se dieron una serie de situaciones y el liderazgo PLDista, Leonel Danilo, terminó con inteligencia emocional, terminó pues unificado y el partido fue a las elecciones, ganó Leonel las elecciones y cuando muchos auguraban que nunca Leonel Fernández, por cosas que sucedieron en esa contienda interna del 2007, nunca verían a Leonel y a Danilo juntos, pues usted se encontró con que en el año 2012 el compañero presidente del partido, en ese momento presidente de la República, líder de la organización, se quitó el saco de presidente de la República y se puso la chaqueta de dirigente político, de líder político, y se lanzó a trabajar, a decir del compañero Danilo, hoy presidente de la República, a trabajar más en la campaña de Danilo que en la propia campaña del presidente Fernández. Y terminó el 13 de agosto, lunes 13 de agosto, en la Casa Nacional, debajo de la mata de Limoncillo, agradeciéndole, palabra textual al presidente y líder del partido, agradeciéndole su entrega. Entonces, la Constitución le resolvió ese problema al PLD. Ya Leonel y Danilo no coinciden en un espacio electoral compitiendo por la misma posición. Es decir, si aquello fue complicado, esto que se avisó ahora, en el que algunos compañeros... La Constitución se lo va a resolver. La Constitución lo resolvió en el 2010. Y ahora también. Y ahora también, porque hay un impedimento constitucional que, tal cual como usted ha apuntado reiteradamente acá, y yo lo felicito por esa agudeza, que quizás muchos no lo quieren comprender, pero que aunque parece simple lo que usted dice, es enorme, es gigante cuando usted manifiesta. Es que el presidente Danilo Medina Sánchez no le ha dicho a su amigo, nunca se lo ha dicho. ¿Y por qué? A su amigo Leonel Fernández, mira, ayúdame que yo me quiero repostular. ¿Y por qué? Y usted tiene razón. Porque no, la incógnita mía es que no sé por qué no se lo ha dicho. Porque no se va a presentar aún. Pero sus hombres de confianza están a ruedo. Mire, pero le digo, la historia es importante. El presidente Barack Obama, en la cumbre ahora, decía que no había que detenerse a mirar el pasado. Algunos que le sucedieron en la palabra, como la presidenta Cristina Fernández, viuda Kirchner, y el propio presidente Nicolás Maduro, le cuestionaron por él referirse que no había necesidad de ir al pasado, porque el pasado era la historia, decían ellos dos, y le enmendaban la plana al presidente Obama. El presidente Obama lo decía para tender una alfombra en la que transitara mucho mejor este acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. Pues yo le digo, efectivamente, la historia es importante y en este caso hay que revisarla, hay que revisar la historia y la historia es para uno no cometer errores. El presidente Danilo Medina está convencido de que lo que la historia nos enseñó el 25 de julio del año 2002 y lo que sucedió después de eso es una lección de la historia. Y usted me dirá, pues dígale a mis televidentes personalmente qué pasó el 25 de julio del 2002. ¿Qué sucedió? Le respondo yo. El presidente Hipólito Mejía propició, dada su popularidad enorme, venía de una victoria electoral de medio término contundente. 29 de 31, todavía no eran 32 en ese momento. 29 de 31 senadores, dejó al PLD con uno. A José Tomás Pérez. A José Tomás en el distrito. Y algunos dicen que fue una concesión al PLD. Que si él hubiese querido hubiesen sido 30 de 31, dejando a Amable Aristi Castro. Y la popularidad de Mejía en ese momento, ¿ustedes saben cuánto estaba? Nada más y nada menos que en 78%. Lo que pasa es que en nuestro país, acomodaticiamente, algunos apuestan al olvido del pueblo, pero hay otros que estamos para recordar la historia. Entonces, Medina, que estudió en el PLD, que se formó en el PLD, sabe lo que Juan Bosch nos puso a estudiar a todos, la historia en principio
y nos decía don Juan, ¿por qué estudiar la historia? Porque un dirigente político que aspire a conducir acertadamente a su pueblo tiene que conocer el pasado, tiene que conocer los errores de ayer para que corrijamos en el presente, saber lo que fuimos ayer para entender lo que somos hoy y corregir hacia el futuro. El presidente Medina sabe que la experiencia fue funesta. Modificar una constitución para provecho propio, única y exclusivamente, como hizo Mejía, terminó siendo una catástrofe para ese dirigente político. Por lo tanto, por eso no se lo ha dicho, por eso no se lo va a decir Mayohanet, porque el presidente Medina tiene sentido de la historia y no hay necesidad de que, como se demostró ayer, y yo sé que hablaremos más adelante de eso, pero como se demostró ayer, el PLD gana con Leonel. Por lo tanto, aventurarse. Sí, gana con el presidente Medina también. De acuerdo, perfectamente de acuerdo. Gana con el presidente Medina, pero existe un impedimento constitucional que no permite que el presidente Medina se pueda presentar. El presidente Medina, hace apenas 5, 6 horas, 10 horas, dijo que él no le va a tronchar su carrera política a nadie, dice él. Dice que él no está para hacer obstáculos de nadie. De nadie. Correcto. Que no le va a tronchar su carrera política a nadie. Así ya al expresidente Leonel Fernández no se le podría decir eso porque ha tenido la virtud de ser presidente 3 veces, o él se refirió a los otros candidatos. Bueno, pero es que en torno a eso, y entiendo perfectamente el sentido de la pregunta, y excúseme que lo elogie de nuevo, definitivamente muy agudo, pero oiga, Juan Bosch Escuela decía, no basta la voluntad de un hombre, de un político, para erigirse en líder de un pueblo. Son los pueblos los que eligen a sus líderes. Y yo le digo a usted, claro que no se refería a que el presidente Fernández ya estuvo 3 veces en el gobierno. Perdón. Claro que no. Perdón. Palabra textual del presidente Medina. A nadie le han dicho es varias veces presidente. Si no, es presidente. Es verdad, pero ahora yo le explico por qué le hago referencia a que son los pueblos los que eligen a sus líderes. Mire, el presidente Medina compitió contra valiosos compañeros del PLD en el 2011 que deseaban ser candidatos presidenciales. Compañero José Tomás Pérez, el compañero Radamés Segura y otros compañeros que participaron. El compañero Franklin Almeida se retiró, el compañero Rafael Alburquerque se retiró también, compañeros valiosos. Y el presidente Medina terminó ganando con un 88%. Sencillamente, son los pueblos, no basta la voluntad de alguien. Y yo les digo, ¿qué está pasando ahora? Compañeros con más de 2 años, con la República Dominicana llena de vallas, y cuando usted lo pone al lado del presidente Medina, ¿qué pasa? El pueblo piensa en que, pero ya Medina fue presidente ahora, mire estos compañeros, vamos a ver, el pueblo piensa en eso, el presidente Medina allá arriba y ellos en el piso. Y cuando entonces usted saca a Medina y en el escenario pone a Leonel, pasa lo mismo. Leonel allá arriba en la cabeza y ellos no ranquean, son culpables. Eso lo hace menos bueno, eso lo hace menos capaces, eso lo hace menos dirigentes políticos. No, esa es la decisión del pueblo. Es el pueblo que decide. No basta que yo quiera, si el pueblo no quiere. No se ve muy ambicioso el expresidente Fernández. Para nada. Cuando él dice, aquí hay una fábrica de hacer presidentes y usted ha sido 3 veces. Entonces no deja, su compañero no se ve muy ambicioso. Pero ahí vuelvo y le digo, no es un problema de que él no deje. Eso es el pueblo que lo quiere. Pero ¿quién ha dicho que el presidente Fernández puede? Ahora le cito a Raúl, porque
perdóneme que esté haciendo el paralelismo, pero es que está muy reciente lo de la cumbre y estuve dándole seguimiento. Raúl Castro, con esto de derrotar el bloqueo y de haber resistido, Raúl Castro dijo, bueno, hablan de dictadura, pero ¿y quién puede obligar a un pueblo a respaldar a su dirigente y a su gobierno? ¿Quién lo puede obligar? Nadie, nadie. Entonces yo le digo a usted, ahora a la inversa, ¿y puede Leonel Fernández o el presidente Medina, que tiene una altísima popularidad, entrar a la cabeza de la gente y decirle a la gente que haga otra cosa? ¿Pueden o pueden ellos dos penetrar al pensamiento de las masas y pedirle que le aclamen como aclamaron a Leonel ayer en el Palacio de los Deportes? No, por Dios, es que no es la voluntad de ellos. Nosotros vivimos en democracia y la dictadura más férrea que hemos tenido los dominicanos fue decapitada en el 61. Fue decapitada en mayo del 61. Entonces, aquí se expresa, Mayo Banet, un pueblo en democracia. 5 victorias electorales consecutivas bajo el liderazgo del presidente Leonel Fernández sobre el 50%, Mayo Banet. Aquí no podemos ignorar eso. ¿No le temes tú al desgaste del PLD tanto tiempo en el poder? Sí, sí, claro que sí. No Y temor, no temor. Y que el pueblo esté cansado ya, que necesite un cambio por lógica, así que un cambio sin querer queriendo. Sí, pero fíjese usted, no temor, pero sí entra en el análisis. El análisis. Mira lo que está pasando. No temor a no estar en el poder, sino temor del desgaste de su partido. Ah, bueno, pero yo sí le digo, entra dentro del análisis, no hay duda. Entra dentro del análisis. ¿Por qué entra dentro del análisis? Porque hay que tomar puntos de referencia. Lo que está sucediendo en Brasil es el reflejo de un cuarto periodo de gobierno consecutivo. Sí, es así. Eso es así. Mire al presidente Fernández. Presidente Fernández ayer, a propósito de esa imagen que pasamos ahora, presidente Fernández ayer, muchos esperaban una proclamación de él. De hecho, ahí había expectativa. Que hay alguien que me llamó y me dijo anoche, mire, el presidente dijo, vamos hacia el poder. Sí. Pero no se refirió a él. Al PLD. No se refirió a él como candidato. PLD. O es otro. Digo, bueno, no, porque él ha sido así. Yo recuerdo en el año 1996, en la campaña, cuando el hoy desaparecido, valorado y apreciado por el pueblo dominicano, Freddy Veras Goico, habló de por qué se identificaba con Leonel, entre cosas simples que detallaba le agradaban, y él decía, estas cosas simples que me hacen ver la grandeza de este muchacho, decía él en ese momento, 42 años tenía Leonel en esa campaña, es decir, menos edad que usted y que yo, y él decía, ese muchacho nunca lo he oído referirse en primera persona, nunca he oído a Leonel Fernández decir yo, siempre habla de el partido. Es más, decía Freddy, para referirse a él como candidato, Leonel Fernández manifestaba el candidato del PLD, refiriéndose a él mismo. ¿Usted cree que él fue muy consecuente, prudente, cauto en el día de ayer? Claro que lo fue, y por eso siempre dice, llevará al PLD a continuar dirigiendo. Es más, cuando él preguntaba, ¿quién hizo el elevado de la NUY? Leonel, ¿quién hizo el elevado? La gente le respondía a Leonel. Y cuando él concluyó esa interacción con las masas, entonces él dijo, todo lo ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana, y la gente le estaba respondiendo que era él, y ahí lo vemos, haciendo referencia a qué, a la unidad que debe preservarse en el Partido de la Liberación Dominicana. Y cuando yo le decía hace unos momentos que muchos esperaban la proclamación en el día de ayer de Leonel ¿Por qué aún no? como precandidato, sin embargo, Leonel se manejó como debe ser, con la prudencia debida, con la ecuanimidad que le caracteriza y con el control emocional, porque lo que él vivió cuando llegó ahí, como él mismo lo definió,
al principio de sus palabras fue un estremecimiento. Y usted sabe por qué un estremecimiento. Pero el presidente Fernández llegó al Centro Olímpico, se dirigía a la Media Naranja y se encontró con 2 veces la cantidad de personas. Afuera se encontró con 2 veces de la que había adentro. Y el hombre se fue, obviamente, impactando. Y esta vez, un dato, un detalle que poco han resaltado, el presidente Fernández entró por el tabloncillo, entró por una de las puertas no entró, de abajo. No salió por detrás. No salió arriba, no salió en la tarima. Eso, ni nada eso de también no puede ser una forma, como sabe uno que es un hombre muy hábil, ya 3 veces presidente y es un hombre hábil, con luces. Bueno, me entrego a la población. Como ahora viene con los chicharrones, la tambor y la cosa, el hombre se tira a ruedo, oye, qué humilde, salió por aquí con esas habilidades que él tiene. Pero es que, qué bueno, ese es el... Así como usted, perdón, así como usted observa eso, así los otros también. Dice, oye, mira qué humilde salió por ahí. No son las habilidades que él tiene ahora para granjearse esa distancia que él tenía y ahora, obviamente, se le ha puesto difícil su compañero y amigo de 42 años, que es un hombre que se... Por la forma. Mire, usted es un hombre que tiene muchos años ahí. Usted verá lo que le voy a recordar ahora. Óigame, usted tiene muchos años ahí. Sí. Y a cualquiera que lo sustituya a él ahí, a Danilo Medina, se le hace no imposible, pero difícil, de la forma como él está haciendo su gobierno, de acercarse a la gente tan fácilmente, que lo está llevando a práctica en los pueblos. Porque Leonel Fernández tiene su librito, su forma, sus hábitos. Se le hace un poco difícil, no, pues no imposible. Pues déjeme contarle algo del librito de Leonel, porque vuelvo y le reitero, Mayobanet, es que a veces se apuesta al olvido. Mire, el muchacho, como le decían, de 42 años, que llegó al gobierno en el 96, ese iba de madrugada a los hospitales, ese iba a las obras, ese se aparecía en los túneles, ese iba en manga de camisa, en jean, y con un jaque puesto a supervisar, iba con un vehículo y otro y se le parecía a los médicos en las emergencias. Y eso se va olvidando, pero luego cuando regresa, ese Leonel Fernández, el contacto con el pueblo, lo inauguró a través de los consejos provinciales y los consejos municipales. E iba Leonel y se fajaba con la comunidad, el presidente de la República, a reuniones con las organizaciones comunitarias representativas de los municipios, representativas de las provincias en los consejos. Cuando aquí hubo catástrofes como el Olga, la tormenta Olga, el huracán George, que le correspondió también, el presidente Fernández, la tormenta Noel, el presidente Fernández se enlodaba y se tiraba con la gente, supervisaba de manera directa. A la gente se le olvidó eso. Pero se olvida porque también se maneja el olvido, también con los pueblos. Pero el presidente Fernández hacía cenas populares en los barrios, y él iba y cenaba. Y eso de los chicharrón, no es verdad que es de que porque hay un nuevo estilo. ¿Y quién no vio al presidente Fernández con un pedazo de telera y un muslo de pollo comiendo? Pero se apuesta al olvido. Se apuesta al olvido, Mayobanet. ¿Usted no permite irnos a una pausa? Claro que sí, viendo al presidente Fernández ahí también. Dicen algunos amigos, algunos compañeros, que yo tengo nervios de acero, que nada me deslumbra y que nada me inmuta. Sin embargo, hoy debo hacerles una confesión. Cuando llegaba aquí y me aproximaba a esta tribuna,
fue tanto el afecto, tanto el regocijo, tanta la alegría que yo sentí en este lugar, que me sentí profundamente estremecido. Y llegué a la inequívoca e irrefutable conclusión de que hoy aquí se selló el próximo triunfo electoral del Partido de la Liberación Dominicana. Bien, seguimos conversando con Domingo Jiménez. Mire, lo dijo el presidente Fernández ahí, que ahí se selló el triunfo, pero él se refiere a todos los candidatos. Francisco Javier, a Reinaldo, a Temo. Él se refiere al PLD. Fíjese, profesor, él se refiere al PLD. Como siempre, ahí está hablando el líder del PLD. Y viéndolo, vuelvo y lo vivo, y vuelvo y me emociono. Porque le voy a destacar algo. Aquí hacía mucho que en esos escenarios, al llegar el turno central, en esos actos masivos así, que el local, el recinto donde se estaba haciendo, se quedara abarrotado. Hacía mucho que no pasaba eso. Y yo tengo que significarlo porque es un detalle pero importante. Mire, en la Arena de Santiago, eso fue serio, sin la presencia del presidente de la República. Pero oiga, ¿qué fue lo que yo... Mire, el presidente Medina se hubiese presentado ahí en la Arena de Santiago, físicamente, eso se rompe, hermano. Pero oiga lo que es que yo le estoy diciendo. Dígame. Yo estoy de acuerdo con usted. Dígame, tal vez yo ¿Y quién puede cuestionar eso? Eso que usted acaba de decir. Yo lo comparto plenamente. Esa es la fortaleza del Partido de la Liberación Dominicana. El PLD es hegemónico ahora mismo en la República Dominicana y de hecho de ahí nos vienen algunos problemitas de esa hegemonía que tenemos, de ese tránsito hacia el 16 que se ve como tan ancha esa vía de victoria, que hace que cualquiera entienda, bueno, pues yo puedo transitarla. Por ahí vienen algo de problemas también. Pero lo que le digo es lo siguiente, la gente sabe, oiga, hacía mucho que yo no veía que en un acto de masa así, cuando llegaba el último turno del principal líder o dirigente que iba a hablar en ese acto, que el recinto después de varias horas estuviera repleto hasta la última palabra del líder. Eso lo vi ayer y lo comentaba con parte de los compañeros y de los dirigentes. Yo lo puntualizo porque inclusive hasta hace unos días se hablaba de eso. En estos días se hablaba de cómo al final se vacían los actos, cómo a la mitad queda vacío. Y yo quiero decir que eso fue posible porque quienes estaban ahí ayer eran dirigentes, miembros del Partido de la Liberación Dominicana, agrupados en los equipos de trabajo que van a sustentar la campaña presidencial de Leonel Fernández. Dijo el expresidente Fernández, sí. Esto no es una provocación, pero hay 60 diputados aquí. Lo que pasa que... Así que dijo textualmente. Lo que pasa es que Rubén Maldonado, lo explico. Rubén Maldonado, cuando habló, el compañero vocero de los diputados, mi amigo Rubén, dijo, me provocaste, Francis Vargas. Francis Vargas es el vicepresidente del Senado, que fue vocero de los senadores del PLD, senador por Puerto Plata, y que cuando habló le dijo al presidente Fernández, mire ahí sus senadores, ahí están, leales y firmes a usted, totalmente. Y le dijo, y le habló de la cantidad de los senadores y todo esto, y lo enfocaron, y él se regodeó, muy orondo, Francis, con lo que estaba diciendo. Cuando vino el vocero de los diputados del PLD, del bloque de diputados del PLD, el compañero Rubén, dijo, Francis Vargas, me provocaste, y acepto la provocación. Y entonces llamó a los 60 diputados que estaban ahí. Fue a eso. Entonces, cuando el presidente hace mención a eso, le da un saludo especial a los senadores y entonces utiliza la palabra y dice, y para que Rubén no diga que yo lo provoqué, entonces un saludo especial a los diputados que están aquí. Usted está muy atento. Así debe ser. Mire, como vocero del presidente Fernández, así debe ser. Entonces ahora el presidente complica la situación y sale de viaje cuando el 19
la reunión del comité político. Pero la complica porque Pero si él no va a estar. Usted como que a veces me pinta un panorama. No, porque así, medio y si, por ejemplo, si no, porque nos imaginamos que antes de va a haber una reunioncita con el compañero Danilo, 3 horas, 4, pero es ausente, y entonces, No, el presidente Fernández regresa el próximo jueves. 2 horas antes. No, va a estar aquí el próximo jueves. El presidente salió invitado, el único líder dominicano invitado al Foro Económico Mundial, que se va a efectuar ahora en la ciudad de Miami. Va a estar el presidente Fernández, como lo invitan a muchos cónclaves internacionales, dada su trascendencia y su liderazgo internacional para orgullo de los dominicanos, no solo de nosotros los PLDistas, sino de los dominicanos. Esa figura que es Leonel Fernández, que brilla en el firmamento mundial, es parte ahora de un mecanismo de Naciones Unidas para buscar soluciones a los problemas globales. Entonces regresa y regresa el jueves y tendrá tiempo, Mayor de reunirse y todo. Claro que sí. ¿Qué le pareció? Inclusive de poder reunirse, porque hay quienes están solicitando, la presidenta del Senado ha solicitado una reunión previa entre el presidente Medina y el presidente Fernández. ¿Qué le pareció la excelente, que yo creo que sacó un 100, exposición en el discurso de Danilo Medina allá en Panamá? Excelente, excelente, sobre todo porque le trajo tranquilidad al pueblo dominicano en un aspecto que ha generado el gobierno. Con el chino Moon. Sí, pero lo de Ban Ki-moon, obviamente, lo de él es coreano, ¿no? Es coreano. No es chino, ¿no? Pero no se sienta mal. Ya, ok. Pero el presidente Medina trajo tranquilidad a Mayobanet. ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas que las encuestas han reflejado, de las pocas debilidades que las encuestas reflejan del gobierno PLDista que encabeza el compañero Danilo, ha sido el tratamiento al tema haitiano. Mucha preocupación en sectores nacionales, pero el presidente Medina fue claro, fue contundente y manifestó ahora en el marco de la cumbre, de la 7ª cumbre de las Américas, manifestó: un pueblo pobre no puede asumir y cargar con otro pueblo pobre. Qué pena que la Constitución le cohíbe repostularse otra vez. Estoy de acuerdo con usted. Qué pena. Plenamente. ¿No le da tristeza eso, que un presidente de ustedes mire, así no lo tengan otra vez? Debo decirle, en la misma dirección, si la Constitución de la República hubiese permitido la reelección, como lo permitía en el 2007 para las elecciones del 2008, el presidente Fernández y todos nosotros y todo el partido, y esos 60 legisladores, 60 diputados, y esos 17 senadores, todos apoyarían al presidente Danilo Medina. Hubiésemos apoyado una repostulación. Lo que no podemos apoyar bajo ninguna circunstancia es una modificación que Danilo Medina no la ha pedido, y por eso yo lo felicito a usted. Cada vez que usted reitera, el presidente Medina no le ha pedido a su amigo de 42 años, mira, yo me quiero repostular, porque no está en eso. Amigo, agradecido. Éxito. No, así será. Y el 19, la unidad del Partido de la Liberación Dominicana está garantizada porque Leonel y Danilo están en una misma dirección. Buenas noches.